Bueno, si quieren podemos partir y eh, si se va sumando más personas los vamos ingresando. Perfecto. Eh, Buenas tardes, bienvenidos o bienvenida Evelyn. Eh, esta charla que se ha titulado Preparación para entrevistas internacionales está organizada por Global U Internship, que es un programa en colaboración con Chile ASEAN. Y la idea es que, como nosotros como Dirección de Relaciones Internacionales, ofrecemos a los estudiantes un abanico de ofertas sobre experiencias laborales internacionales. La idea es que nosotros les enviamos hace un par de semanas eh, un abanico de ofertas, como les decía, de agencias que ofrecen programas de experiencias laborales internacionales. Y la idea con esto es que ustedes puedan conocer el trabajo de Global U Internship y en este caso ver todo el tema de una preparación para entrevistas internacionales. Hoy estamos con Camila Argandoña. Ella tiene 7 años de experiencia en recursos humanos en empresas multinacionales. Es Admission Officer del programa Global U Internship y actualmente está en Tenerife, España. Camila, bienvenida. Muchas gracias, Diego, por la introducción. Bueno, como tú dijiste, hoy queremos hablar de cómo nos podemos preparar para una entrevista de trabajo internacional. Desde Global U Internship queremos incentivar a que postulen a oportunidades en el exterior y también queremos aportar desde nuestra experiencia como empresa que nos dedicamos a buscar prácticas para estudiantes en empresas extranjeras y ayudando a los candidatos a través de las entrevistas también para que puedan generar un match. Entonces, vamos a ir avanzando en la presentación. Como ya dijo Diego, yo estudié Business Administration con mayor en recursos humanos en la Universidad de Minnesota Duluth. En mi experiencia, yo he trabajado en el área de selección, de desarrollo, talento y también en expatriados. Como dice Diego, yo soy Admission Officer y en esta empresa me toca entrevistar a los candidatos interesados que ingresan al programa de países como de América, Europa y Asia. Y por último, como todos los que trabajamos en Global U Internships, tenemos pasión por ser ciudadanos globales y yo, además de haber vivido en Estados Unidos, viajé por el sudeste asiático bastantes meses y actualmente vivo en Canarias, en España. Por lo tanto, también quiero transmitirle un poco temas de cultura, ¿cierto?, de Estados Unidos, Europa y Asia. Así que comenzamos, pero también quiero hacer una breve introducción de qué es Global U Internships. Nosotros, como les dije, buscamos prácticas internacionales relacionadas al interés profesional que tiene cada estudiante, tanto en la modalidad presencial como remota. Hemos ubicado más de 60 estudiantes en países en Asia, Europa, Norteamérica y Latam. Más detalles se los voy a dar al final de esta charla y también les voy a contar de los destinos, del proceso de internalización, así que para que se esperen la última parte. Bueno, nosotros desde el año 2018 estamos atendiendo a estudiantes de distintos continentes y hemos notado grandes brechas entre los estudiantes de Norteamérica, Europa, Singapur versus a los latinoamericanos, especialmente en Chile. Por un lado, ¿qué pasa? Que en Chile realizamos las prácticas profesionales en los últimos años de carrera, básicamente porque es un requisito que nos pide la universidad para poder obtener el título. Y por el otro lado, cuando nosotros recibimos estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Michigan de Estados Unidos o la National University de Singapur, que llevan solo 1 o 2 años en la universidad, es curioso. Y eso que es curioso porque ellos no es obligatorio en todas en estas universidades hacer la práctica. Entonces, evidentemente hay un tema cultural y de incentivos de parte de la universidad, ¿cierto? Para que hagan prácticas desde el año 1. Y estos estudiantes lo que buscan en su práctica profesional es ver a qué área o qué especialidad es la que van a seguir. Entonces, por eso toman este tipo de experiencia. Y dado lo anterior, nos sorprende que cuando recibimos candidatos de tercer o cuarto año, ya están un poco más avanzados, la práctica se basa en desarrollar competencias. Por ejemplo, Shira, me acuerdo perfecto, una estudiante de la Universidad de Michigan, ella estudiaba ciencia y era candidata para la Med School, para estudiar medicina.
y ella estaba buscando una práctica para poder desarrollar su redacción en artículos científicos, entonces buscaba una práctica relacionada al periodismo, pero también una práctica para desarrollarse creatividad enfocado en diseño y arte. Y bueno, como dato logramos encontrarle una práctica virtual relacionada a periodismo y neurociencia en Costa Rica, que resultó ser súper interesante. Y finalmente, como parte de nuestro proceso de admisión al programa, vemos una importante brecha al enfrentar las preguntas de una entrevista tipo. Desde cómo se presentan a la entrevista, desde que no conectan las cámaras, no se preocupan de la vestimenta o están recién despertando, y hasta el nivel de no saber qué responder. No saben cómo contar su historia, no saben cómo captar la atención de quien los entrevista. Y estas son las razones que queremos compartir nuestra experiencia, cómo preparar una entrevista internacional. Y lo más importante es que no les vamos a dar las respuestas correctas, porque no existen las respuestas perfectas. Lo que sí es que vamos a ayudar a tener una comunicación más efectiva. Entonces, comencemos. Nosotros nos hemos fijado 5 objetivos. Son todos igual de importantes, así que vamos revisándolo. El primero es conocer la empresa, el perfil del cargo y la cultura del país, obviamente, a la que estás postulando. Preparar las respuestas técnicas sobre experiencias pasadas, entender qué se evalúa tras las preguntas típicas, practicar el lenguaje verbal y cuidar el lenguaje no verbal. Entonces vamos comenzando con conocer la empresa. Entonces primero, súper importante, investigar la empresa. Entonces revisa la misión, la visión, la cultura interna, cuáles son los productos o el servicio estrella, en el mercado en el que operan, la industria o el giro de la empresa. Entonces luego de revisar esta información, pregúntate, ¿por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Si seguimos con el perfil de cargo, tú en este momento tienes que revisar y estudiarte bien cuáles son las tareas del cargo, cuáles son sus requisitos. ¿Sí? Hay un requisito de idioma, carrera, ¿cierto? Competencias deseadas, cuáles son las herramientas que piden de experiencia, algún software, algún lenguaje, qué sé yo. Y las condiciones. Entonces, ¿qué te tienes que preguntar luego de revisar todo esto? ¿Cómo me acerco yo al perfil deseado? ¿Y cuál es mi interés real por el trabajo? Y por último, es muy importante a nivel internacional poder saber cómo interactuar y cómo dirigirse al entrevistado. Así que averigua la cultura y averigua el país. Aquí te vamos a mostrar unos pequeños ejemplos que está dividido en dimensiones. Entonces, la primera dimensión se llama distancia de poder. Es la medida en que los miembros menos poderosos o de menor rango dentro de las organizaciones de un país aceptan y esperan que el poder sea distribuido de forma desigual. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar Chile con los destinos que tenemos en Global View, en Singapur, España y Estados Unidos. Entonces, Chile está dentro de los puntajes de Latinoamérica, un 63, una posición media. En Singapur tiene 34, bastante alto. Ellos con antecedentes confucianos de los chinos, se les enseñan a que las relaciones son desiguales, que hay obligaciones mutuas y complementarias, y se espera que el empleado le digan qué tiene que hacer. Entonces hay una relación muy formal, comunicación, y una comunicación súper indirecta. Luego tenemos España, con el 57, un poquito más bajo que Chile, por lo que tiene también una sociedad jerárquica. Y en Estados Unidos, con un 40, mucho más bajo, ellos valoran la independencia, igualdad de derechos, los superiores son súper cercanos, y su gestión facilita y empodera al resto de la gente. ¿Y qué se espera de los empleados? Que ellos den su opinión, que cierto, esperan que se les consulte y no les gusta el control. Entonces la comunicación es súper informal, directa y participativa, muy importante. Luego tenemos la otra dimensión, individualismo, el grado de interdependencia que mantiene una sociedad entre sus miembros. Entonces, si es que las personas se definen como yo o nosotros. Chile está súper bajo, como igual que los países latinoamericanos. Somos un país colectivista, pertenecemos a un grupo, ¿cierto? Y aunque esto ha ido cambiando, se ha percibido algunos cambios, sobre todo mayor autonomía, pero en la capital. En regiones todavía se mantiene mucho esto de grupo.
En Singapur, 20 puntos, igual bajo que Chile, súper colectivo, se les enseña a los niños desde chicos que la familia es muy importante. Siempre es importante mantener la armonía también y se evitan los conflictos abiertos. Aquí un sí no necesariamente significa un sí, no sé si eso les suena conocido en Chile. Es más que nada por un tema de cortesía y el respeto y la calma siempre tiene que estar presente. En España 55, un poco más alto, pero es dentro de Europa es de los países más colectivos. Para ellos, o sea, si lo comparamos con Latinoamérica, somos un poco, ellos son más individualistas, entonces se puede notar o percibir una cultura un poco agresiva o contundente. Sin embargo, ellos están, trabajar en equipo es algo súper natural. Y por el otro lado tenemos Estados Unidos que ya se dispara en 91, las personas no necesitan apoyo de la autoridad, ellos trabajan, son súper independientes, autosuficientes y demuestran, y se espera también de los empleadores que demuestren iniciativa. Tenemos masculinidad como siguiente indicador. Esto más que nada es como la sociedad impulsada por la competencia, los logros, el éxito. Entonces eso es lo más masculino, que es el ganador. Y lo femenino, por el otro lado, valora los temas de cuidado de los demás y la calidad de vida. En Chile tenemos un puntaje súper bajo. Nosotros demostramos un comportamiento de actitudes más modestas y se valoran mucho los vínculos interpersonales y buscamos la aprobación del grupo. En Singapur, un poco más arriba, 48, ellos sí fomentan mucho el consenso y la simpatía también, es parte del día a día. Son muy modestos y humildes, también importante. Después tenemos España, un poquitito más abajo, 42. La palabra clave es consenso. Se busca armonía y preocupación por las personas más débiles o necesitadas. Y en lo laboral, a los directivos les gusta consultar opiniones, llevar a un consenso. Y Estados Unidos 62, más alto, que refleja que las personas tienen que esforzarse para ser la mejor versión de sí mismas. Y es algo súper común que los estadounidenses hablen y muestren sus éxitos y los logros de la vida, estén ahí mostrándolo constantemente. Entonces eso yo también lo he visto en las entrevistas, no tienen pudor al decir que les ha ido bien. Luego tenemos la tolerancia a la incertidumbre, que se refiere a que si se intenta controlar o no el futuro, o simplemente se deja que suceda. Entonces, por ejemplo, Chile es súper alto, igual que España. Normalmente esto pasa en los países que pertenecían al Reino de España. Hay una fuerte necesidad de reglas y leyes para poder estructurar la vida. Hay una dependencia grande por los expertos y autoridades. Después tenemos Singapur, uno de los más bajos, tiene 8 puntos. Ellos cumplen con muchas reglas, pero no porque lo necesiten, sino porque tienen la distancia de poder elevado que ya habíamos hablado. Y hay algo muy curioso, si tú vas a Singapur vas a recibir multa por todo, por comer un chicle, por escupir, por cruzar la calle donde no se debe, fumar en lugares públicos, etc. Así que hay que tener cuidado y leerse bien las reglas. Y Estados Unidos son súper tolerantes con las ideas y opiniones y permiten la libertad de expresión. Por lo tanto, ellos no requieren mucho, no usan tantas reglas. Y el último es la orientación a largo plazo. Aquí tenemos sociedades normativas, que son las que puntúan bajo, o las sociedades pragmáticas, que fomentan el ahorro, el esfuerzo, educación, etc. Chile es súper normativo, igual que Estados Unidos. Singapur es más que nada pragmático, ellos se esfuerzan mucho, los resultados son lentos, pero van trabajando, va a ir lento poco a poco, pero tienen sus resultados espectaculares, son una de las potencias mundiales en cuanto a economía. Y me queda por analizar, bueno, España, ellos se consideran también normativos, les gusta vivir el momento sin muy grandes preocupaciones del futuro. De hecho, ellos no necesitan estructuras muy claras, o sea, necesitan estructuras claras, perdón, reglas bien definidas. Y así prevalezcan frente a enfoques más pragmáticos. Y vamos a seguir avanzando. Ahora,
vamos a seguir con preparar respuestas técnicas sobre el pasado. ¿Qué pasa aquí? Si tú no tienes alguna experiencia profesional pasado, no te preocupes. Lo peor que puedes hacer es disculparte por no tener experiencias. Siempre hay alguna experiencia que pueda servir y que pueda ser relevante. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles te pueden servir? De trabajos o proyectos universitarios que has hecho, prácticas y pasantías, algún trabajo informal, actividades extracurriculares como voluntariados, ayudantías, deporte, organizaciones estudiantiles. Y aquí para prepararlo tienes que enfocarte en las tareas y en logros que puedan ser relevantes al cargo que se está postulando, obviamente. Y hablar lo más específico posible. Entonces yo les voy a dar dos ejemplos, uno poco específico, uno más específico para que vean la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo, trabajé en un emprendimiento de chocolates optimizando tiempos de producción, es muy distinto a decir, en los primeros 3 meses que trabajé en un emprendimiento de chocolate logramos disminuir en un 50% el tiempo de producción con un modelo de optimización que creé utilizando Excel. Entonces, hay que decir lo más concreto posible, decir cifras. Entonces, aquí les damos como una herramienta para prepararlo. Decir bien el contexto, de mencionar cuáles son las tareas y también demostrar los resultados. Entonces, por ejemplo, en este cuadro tenemos el lugar, la experiencia, herramientas usadas, logro, métricas. Entonces, les puede seguir bastante. Incluso para lo que se escribe en descripción en el currículum. Así que seguimos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas típicas? Y que vamos más que nada a ayudarles a cuáles son las respuestas, porque les dije, no existen las respuestas perfectas. Vamos a reflexionar de por qué nos hacen estas preguntas, ir un poco más allá. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se suelen repetir? Háblame de ti. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Por qué te interesa trabajar en la empresa? ¿Cómo puedes contribuir a esta organización? Explica una situación en la que te enfrentaste a un desafío o problema y cómo lo superaste. Y finalmente, si tienes alguna duda. Entonces, es muy típico empezar con una pregunta muy abierta, como háblame de ti, cuéntame tu experiencia profesional y académica. ¿Y para qué se hace esta pregunta? Se hace para obtener información valiosa del perfil del candidato. Inmediatamente el que te está entrevistando va a empezar a ver si las respuestas están alineadas o no al perfil del cargo y a la empresa. No sé si les ha pasado que por primera vez cuando uno conoce a una persona, en los primeros 10 segundos, uno ya se hace un prejuicio, ya se hace una idea de cómo es la persona. Y esto pasa lo mismo en la entrevista, exactamente igual. Entonces, súper importante que desde el primer segundo tú puedas captar la atención del entrevistador y que tengas muy claro qué le vas a decir, cuál es tu historia, por qué estás en esta entrevista, cómo llegaste aquí. Y entonces piensa una forma de cómo relatar tu carrera, tu experiencia en unos minutos. Puede ser de forma cronológica, puede ser mencionar los hitos importantes o mencionar las aspiraciones a largo plazo. Como les digo siempre, no está la forma correcta, busquen las que con la que ustedes se sienten más cómodos. Luego, ¿por qué nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas? A ver, ¿qué es lo que va detrás? Ellos de nuevo quieren ver cuáles son las habilidades, si es que el candidato cuenta con las habilidades exigidas para el perfil. Y cuando uno da estas respuestas es súper importante dar ejemplos concretos, porque uno puede mencionar una cantidad ¿cierto? de ejemplos de fortaleza, pero cuando te van a pedir ejemplos concretos, ahí uno cae. No tiene el mejor ejemplo aquí a la punta de la lengua, entonces prepárenlo. ¿Y por qué te preguntan cuáles son tus debilidades? Esto revela información de autoconocimiento y de compromiso con el desarrollo personal. Entonces, cuando tú respondes a esta pregunta, también tienes que mencionar cómo estás trabajando esa debilidad y que tú la tienes muy consciente. Eviten respuestas cliché como trabajo mucho, mi trabajo es excelente, ¿cierto? Las mismas cosas que dicen, no tengo, no sabría qué decirte. Eso tampoco no es una buena respuesta. Otras preguntas típicas es ¿por qué te interesa trabajar en esta empresa? ¿Y cómo puedes contribuir a esta organización? Entonces, ¿qué revela esta respuesta?
si es que investigaste o no la empresa o la industria. Si tú tienes una mayor información si tú tienes mucha información de la empresa, vas a poder dar una mejor respuesta, más completa. Así que investiguenlo, como ya les dije. ¿Y cómo abordamos esta respuesta? Entonces, primero tienen que hablar tanto de la parte técnica, de sus conocimientos, su experiencia, cómo aportan a la empresa, y también de tus habilidades blandas, de cómo se va ajustando a la cultura de la empresa. Siguiente pregunta. Explica una situación en la que enfrentaste un desafío o un problema y cómo lo superaste. A ver, esto más que nada busca identificar y reconocer un problema, un desafío básico, ¿cierto? Desarrolla una solución y un plan de acción. Y también demuestra la habilidad de poder desarrollar, la habilidad y la iniciativa de poder resolver un problema en un trabajo en equipo, con otras personas. Entonces busquen ejemplos que involucren a otras personas también, eso es muy importante. Bueno, y para responder a esta pregunta hay una técnica que se llama STAR, es un método súper utilizado y que sirve bastante para indagar en competencias o a indagar en habilidades que pueda tener el candidato. Entonces se relaciona un poquitito con lo que hablamos recién, con la fortaleza. Entonces, ¿cómo respondemos esto? Primero tienes que describir la situación de la cena. Entonces, primero tienes que preparar para que el entrevistador pueda entender por qué se necesitaban tus habilidades en esa situación, por ejemplo. Después está la T de tarea. Entonces tienes que explicar cuáles eran las funciones que tenías en esa situación y cómo se pusieron a prueba tus habilidades. Luego está la A de acción. Entonces aquí tienes que explicar qué acciones tomaste durante esta tarea y cómo esta acción involucró nuevamente tus habilidades. ¿Cuál fue lo que hiciste para generar el cambio, cierto? Y luego muestra los resultados. Entonces tienes que hablar de los resultados de tu acción y cómo tus habilidades crearon un resultado positivo. Entonces ahí tenemos que ir armando, preparando estas respuestas. Busquen ejemplos en internet, busquen en metodología STAR y les van a aparecer ejemplos. Si es que no se les ocurre qué responder, hay un montón, así que para que lo puedan adaptar a la realidad de ustedes. Obviamente sin inventar, los ejemplos no son para que los tomen como de uno, sino que lo puedan ustedes relacionar a alguna experiencia propia. Y la última pregunta que vamos a revisar de las preguntas típicas es si tienes alguna duda. Lo peor que puedes hacer es decir, no tengo dudas. Lleva siempre preguntas preparadas, siempre, siempre, siempre. Este es el momento para preguntar todas tus dudas. Imagínate, durante media hora o lo que sea, estuvieron haciéndote preguntas a ti, y cómo tú no vas a tener ninguna pregunta del posible lugar donde tú podrías trabajar. Entonces, yo aquí les digo siempre a los estudiantes, tienen dos tipos de preguntas que llevar. Las preguntas inteligentes que prepararon con anticipación, que puede ser relacionado a cómo se organiza la empresa, los objetivos, las estrategias a largo plazo, cuáles son los desafíos del área, cómo sobrellevaron la pandemia, qué sé yo, preguntas que pueden ser relacionadas a sus áreas de interés. Y luego, al final, hagan las preguntas domésticas, como cómo siguen el proceso de selección, no sé, relacionado con las condiciones, al cargo, etcétera. Cosas que también son importantes para ti ver si te gusta o no te gusta el trabajo o la práctica, ¿cierto? Seguimos con la parte del lenguaje no verbal. Súper importante que haya una concordancia entre lo que dice con lo que se expresa. Entonces tú puedes decir, sí, estoy súper motivado en esta práctica, me interesa, pero en tu forma de hablar no se nota esa motivación y eso lo van a ver ellos. Luego, hablar acorde al momento. Es súper importante no irse por las ramas, acordarse en el contexto en el que estamos en una entrevista, es un momento formal, entonces no usen modismos típicos del país, ¿cierto? Y sí usar un lenguaje variado. Entonces, si por ejemplo vas a dar una entrevista en inglés, prepárala para poder manejar también el vocabulario técnico. Bueno, ya hablamos de estudiar las costumbres culturales, ¿cierto? Las jerarquías, contexto, todo eso también se revela en cómo vamos a hablar más formal, ¿cierto? O de un trato más cercano.
Y practica el idioma de la entrevista para que no te pongas nervioso y no uses muletillas. Muy importante. Y no estar el A típico que pasa cuando estamos hablando un idioma distinto. Cuida el lenguaje no verbal. Siempre conecta la cámara. Me ha pasado muchas veces que llegan estudiantes y no en ningún momento conectan la cámara. Súper importante. Estar en un lugar tranquilo, sin ruido, buena luminosidad. Probar la conexión también. Tener una vestimenta acorde. Preocuparse un poco del pelo, qué accesorios, ¿cierto? Todo relacionado a la cultura del país donde vas a aceptar la práctica. Puntualidad, sí o sí, súper importante. Tener computador a la altura de la cara para que te puedan ver, no con por ejemplo, el móvil, el celular que lo dejan abajo y no se ve la cara. Mira la cámara, tiene una actitud entusiasta y positiva, relaja hombros, siéntate derecho, sonríe, haz un poco de eye contact que igual se puede hacer por la cámara. Y los extras que nunca están de más, prepárate a todas las entrevistas que te toquen, aunque de repente hay alguna que no te tinque mucho, pero todas las oportunidades valen la pena y es una experiencia más también de entrevista. Importante, nunca mentir o inventar respuestas porque se notan. Yo he hecho muchas entrevistas y se nota cuando la gente está inventando en el momento. Demuestra profesionalismo, interés y busca destacar sobre los dos candidatos. Siempre usan lenguaje positivo. Esto es muy, muy, muy importante. Y otro consejo que siempre damos es enviar un correo de seguimiento. Luego de la entrevista puedes enviar un correo para mencionar algún tema que quizás se te quedó en el tintero, se te olvidó mencionar, qué sé yo, mostrar más interés en el programa. Pero si la gente se acuerda de ti y puede generar quizás una posibilidad que quizás está un poco descartado, pero puede aparecer una nueva posibilidad. Así que hasta ahí tenemos la parte relacionada a cómo preparar una entrevista. Así que muchas gracias por la atención. Ahora quiero indagar un poquitito más, quiero entrar en detalles en nuestro programa. ¿Por qué hacer una práctica internacional con nosotros? Entonces, si tú estás buscando desarrollarte profesionalmente con una experiencia internacional que te diferencie o aprender sobre negocios o procesos en otro destino, conocer la cultura interna, practicar un idioma o reforzar el inglés, incluso buscar la posibilidad de conseguir un trabajo después de hacer la práctica. Todas estas razones porque podrías participar de nuestro programa. Nosotros buscamos prácticas acorde a tus intereses y expectativas profesionales, nos dedicamos mucho a eso, hacemos muchas preguntas para poder entender bien qué es lo que quiere el candidato. Los ayudamos también a mejorar el currículum para que brille, ya que esa es la carta de presentación. Si el currículum no está lo suficientemente atractivo, no vas a conseguir la entrevista, entonces es importante prepararlo. Adicionalmente te ayudaremos a preparar esta entrevista, como las preguntas y otras que acabamos de revisar, de forma personalizada, entonces también vamos dando algunas sugerencias. Además, nosotros nos encargamos de hacer el match con las empresas y coordinamos las entrevistas. Además, nos encargamos del proceso de visa, en el caso que sean presenciales y busca de alojamiento. Contamos con un entrenador online del pensamiento crítico, que es muy valorado en el día de hoy por las empresas. Realizamos también un acompañamiento de principio a fin durante todo el proceso de periodo de práctica para ver que todo haya ido correcto según las expectativas del estudiante. Y por último, las empresas que participan del programa en su mayoría son startups, empresas medianas o pequeñas, que son muy innovadoras, desean expandirse a otros mercados o seguir desarrollando su negocio y están dispuestos a entrenar a sus practicantes para darles un espacio de aprendizaje, para ofrecerles un puesto de trabajo con tareas concretas y responsabilidades que les den exposición. Aquí les quiero mostrar una foto de casos de éxito. Estos son chilenos que fueron contratados en empresas en Singapur. Hay una de ellas, la chica es de Isidora, es de aquí de la Adolfo Ibáñez. Acá tenemos los destinos y las compañías, algunas de ellas porque tenemos muchas, y los destinos que tenemos disponibles actualmente para las prácticas son en Singapur, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Perú, Colombia, Costa Rica, bueno, Chile también obviamente para los países, para los candidatos de afuera. Así que si tienes cualquier duda, te gustaría saber más de nuestro programa,
Aquí dejo las redes sociales, página web, tenemos el Instagram donde publicamos también los testimonios de alumnos que ya han hecho la práctica, información de distintos destinos y áreas de interés también. Así que muchas gracias. Dejo el espacio para alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla en el chat o abriendo su micrófono. Si no hay preguntas, bueno, yo les comento que en el chat voy a dejar la página de Relaciones Internacionales, donde tenemos todas las agencias, incluido Global You Internship, donde pueden revisar y pueden encontrar los contactos de las personas encargadas para que ustedes puedan tener una experiencia laboral internacional. Le agradezco a Camila su tiempo y esta interesante charla. Esto va a quedar también en nuestra página, va a quedar arriba, va a estar en nuestro canal de YouTube y se lo vamos a enviar por correo a todos los alumnos que estuvieron en la charla y al resto de los interesados en experiencias laborales internacionales. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Camila. Gracias a ustedes. Que estén bien. Adiós. Gracias.